Este episodio es presentado por Lifeway Kefir. ¿Quieres más energía, mejor digestión y una microbiota saludable? Transforma tu salud con el poder del kefir. El único con 12 cepas de probióticos vivos y activos. Es 100% natural y hasta 99% libre de lactosa. Cuida tu salud intestinal, fortalece tu sistema inmune y te ayuda a sentirte increíble por dentro y por fuera. Descubre más en nuestras redes. Lifeway Kefir México. Bienvenidos a Catalyst Podcast. Hay marcas que viven en las historias familiares y creo que Trepsi es una de ellas. Quizás fuiste tú, llevaste a tus hijos o eres alguno de esos padres que primero fueron ellos y hoy llevan a sus hijos. Yo fui una de esas niñas, canté esas canciones y hoy me emociona mucho estar aquí con Esther Helfon, fundadora de Trepsi, a tener esta entrevista en el Catalyst Podcast. Bienvenida, Esther. Muchas gracias, Vicky. A mí también me emociona mucho estar aquí con una exalumna y una mamá de alumnos Trepsi. Entonces, para mí es un momento muy importante. Gracias, Vicky. Gracias, Esther. Quisiera empezar platicando un poquito de ti. ¿Quién es Esther? Esta niña que a lo mejor en su familia no era tan común estudiar, sin embargo, estudiaste secundaria, estudiaste prepa. Platícame un poquito de esta Esther en esos momentos, antes de Trepsi. Bueno, pues es que Esther viene de una familia muy grande. Somos 8 hermanos y con 4 hermanas mayores en una comunidad en donde el valor principal era casarse, pues lo que me tocaba era estudiar después de la primaria, secundaria, para secretaria bilingüe, para ayudarle a mi marido. Pero, híjales, había algo de chispa en mí que no podía conformarse con eso. Entonces, después de estudiar para secretaria, sí hice mi secundaria abierta, hice mi prepa abierta, un poco mal vista en mi familia. No creían que eso podía ser viable para una chica que su aspiración iba a ser casarse. Entonces, trabajé en las tardes para poderme pagar mis estudios y mi primera approach con los niños fue ser educadora. Entonces, trabajé como educadora y cambiaba pañales, limpiaba mocos, preparaba sándwiches, hasta que me gané una plaza. Y en la plaza, cubriendo una maestra, me dio el título para tener mi propio grupo. Entonces, la pasión por los niños fue desde muy chiquita. Mis hermanas casadas con niños en mi casa que entraban y salían, se me daba muy fácil. Claro. Decía, yo quiero trabajar con esa población, quiero saber más. Esa fue mi primera instinto. Y bueno, después de trabajar como educadora y tener niños pequeñitos en el salón, yo decía, híjales, estos niños deberían de estar en sus casas con sus mamás, no llorando aquí conmigo, tratando de ver cómo les enseño y lo siento y les explico. Y entonces me fui a estudiar psicología. Al estudiar psicología, entendí por qué tenía yo esa sensación de necesidad más fuerte de mamá, de un apego, de una... Pues hay veces digo simbiosis, que no es una simbiosis, es una seguridad, una plataforma para dejarlos volar. Y entonces ahí fue cuando terminé mi carrera que hice el programa de Trepsi. Qué padre. Sí, nosotros normalizamos mucho hoy en día, lo vemos en Catalyst, que cada vez más mujeres estudian una carrera, tenemos hoy el 50% de nuestras emprendedoras que son mujeres, sin embargo, hace 40 años este no era el factor común en la comunidad. Te admiro porque creo que marcaste una pauta importante y eres un ejemplo para muchas mujeres de cómo sí se puede lograr emprender. Sí se puede. Regresando a esta parte de psicología, estudias psicología y antes de terminar tu carrera tienes a Lilian, tu primera hija. Termino mi carrera y nace Lilian. Cuando Justo. terminé mi carrera nació Lilian y pues en lo que nació Lilian, porque mi carrera la hago en Estados Unidos. Sí. Entonces me quedé con Lilian, obviamente, un rato y mi marido regresaba temprano de la universidad también porque él es biólogo marino y se quedaba con Lilian y yo me iba con una asesora que me ofrecieron una tutoría de un proyecto independiente por mi promedio en la universidad. Wow. Entonces, con ella armó el primer programa de Trepsi, que obviamente cuando llegué a México y lo trato de implementar, yo decía, no falló esto, no falló esto. Y hago miles de adaptaciones y cambios ya en la sensibilidad del trabajo día a día. Sí. Llevabas a Lilian a otro lugar de estimulación temprana en donde empezaste a tener como espectadora experiencias en esta importancia que tenía la estimulación temprana en los niños. Correcto.
Yo sabía que quería niños y ese es mi major. Mi enfoque todo en la universidad fue desarrollo infantil y tengo un área de arte. Entonces, esta parte sensorial y desarrollo las uno. Cuando nace Lilian me percato, que no conocía yo eso, me percato que hay muchas opciones en Estados Unidos. Los templos, las iglesias, la alberca, Jamboree, había muchas opciones de cómo trabajar con niños y mamás. Estaba muy de moda ya y por ahí fue mi primera idea de programa, que fue el que fue revolucionando, porque la mentalidad de una mamá mexicana a una mamá gringa con otras necesidades, pues variaba mucho. Entonces ahí es donde empiezo a especializar y tropicalizar lo que yo había investigado ya en la práctica. Claro, empiezas a ver lo que le hace falta a negocios que hoy en día existen, que hoy en día son exitosos, pero está la capacidad de ver más allá, qué necesidades no están siendo cubiertas, qué cosas veo que pueden mejorar para poder traer una versión tropicalizada y mejorada a las mamás en México. Y una versión que es mía, o sea, no es un modelo copiado, aunque hay No. ideas como esas ideas que te dan plataforma de vuelo para decir, esto me gusta, pero por aquí, por allá, y entonces vas empezando Claro. a tener tu propia creación y eso fue un proceso muy bonito. De hecho, justo hablaba con tu hija y me dijo que como primer approach fue tratar de traer algo similar a México, pero empezaste a meterle tú de todo tu conocimiento, de toda tu experiencia y experiencia como mamá que estás viviendo el producto y que sabes que hay cosas que tienen que cambiar como mamá, como psicóloga y con todo este background que tienes detrás. Totalmente. Entonces llegas a México y quieres empezar a recibir pacientes en la sala de tu casa. A lo que reacciona tu esposo. No. No voy a recibir a desconocidos en la sala de mi casa y entonces comienzas a rentar un pequeño espacio de 90 metros cuadrados en 1986, Sí. hace 40 años. Sí. Con un tapete de tu casa verde, Sí. que luego se volvió icónico. Cuéntanos un poquito de esos momentos. ¿Cuál era tu expectativa? ¿Cuál era la expectativa de tu esposo? ¿Y qué pasó el día que inauguraron Trepsi? Uf, qué bonita pregunta. Pues con muchos nervios, obviamente nosotros ya regresábamos a México sin mucho dinero y pues con la ilusión de armar algo que pudiera funcionar, con el miedo de no saber si sí. Y decía, voy a recibir a 5 niños en mi casa, Aaron, ya bájale. Nosotros regresamos a vivir a casa de mi suegra, que justo tenía un tapete verde del color del pasto. Y las paredes del local que tomé estaban pintados de azul cielo. Y dije, esto es lo que hay, no voy a cambiar nada. Cuando yo llego, mi marido el día de la inauguración va a Estados Unidos para poder pasar más equipo. Entonces lo abro sola. Y cuando llego a México empiezo a correr la voz entre conocidos, invitación abierta, niños de tal edad a tal hora, niños de tal edad a tal hora. Y en mi sorpresa había cola para entrar. Wow. Entonces, cuando yo empiezo a decir, ¿qué es esto que voy a hacer? Obviamente los nervios, la emoción, la ilusión. Ese día se inscribieron más de 60 personas. Entonces, yo que pensaba empezar con 5 o 10 niños, empecé con casa abierta. Empecé el 13 de junio, justo hace 40 años, casi este mes, y abrí curso de verano precioso y Trepsi se empezó a llenar. Y entonces puedo decir que como un proyecto pionero en México, sumamente agradecida en la gente que no me conocía y decía, esto suena bonito, esto suena bien. Entonces, agradezco siempre a esas primeras generaciones que confiaron en mí. Qué padre, felicidades. Cuando vienes con un proyecto bien armado, donde estás segura que hay un área de oportunidad importante en el mercado que aprovechar, traes un conocimiento detrás que lo impulsa, igual muchos pensarían que emprender y ser exitoso desde el primer momento es suerte. Y creo que el único factor que no existe en el emprendimiento es la suerte. Sí. Es como lo que se acomodó el tapete, se acomodaron las paredes azules, pero todo lo que hay detrás y el éxito que tuvo desde un inicio, creo que fue preparación, fue entendimiento del mercado y fue toda la trayectoria que traes y que construiste desde cero. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Qué padre. Yo todavía me acuerdo de muchísimas canciones, todavía se las canto a mis hijos, me las cantaba mi mamá. ¿Cómo pasa a ser Trepsi, de este lugar y centro de estimulación temprana, a
una empresa o una marca de entretenimiento reconocida por muchos, que hoy en día ha evolucionado a tener su canal de Spotify, su canal de YouTube, presencia en el teatro, fiestas infantiles y toda esta empresa de entretenimiento que se construyó alrededor de Trepsi. Tú lo dijiste, me acuerdo de las canciones. Una parte del programa es que el trabajo del lenguaje en los niños se da mucho a través de la memorización de canciones. Yo les digo a los papás que aprendemos a multiplicar cantando, aprendemos el ABC cantando, algunos doctores aprendieron los músculos y los huesos. Vamos sofisticando con eso, porque hay un área muy específica del laberinto, la broca y el hipocampo, que es la memoria y el lenguaje, que se unen. Entonces, el cantar con los niños se nos da natural. Entonces, cuando uno canta, empecé a trabajarlo como un elemento de clase, pero llega el Día del Niño, y cuando llega el Día del Niño se nos ocurre grabar un cassette chiquito Sí. para regalar el Día del Niño, porque cada año regalamos algo. Y así empezó nuestro primer cassette, Después del Día del Niño, pues la gente quería más. Y pues yo hice 100 y para hacer 200, pues necesito capital. Entonces empezamos a vender. Y esa es nuestra primera historia. Nuestros primeros, creo, 3 CDs que nos empezaron siendo cassettes. Y siempre buscando profesionales que supieran cómo hacerlo. Entonces ahí empieza la idea de la música, que hoy llega, tú lo dijiste, en nuestro canal de Spotify a Japón, a Rusia, lo escuchan en todo el mundo. O sea, cuando nosotros vemos las gráficas decimos, ¿quién allá nos bajó? ¿Quién allá nos buscó? Increíble. Entonces es muy bonito ver esta parte. De igual forma, en Día del Niño empezamos a hacer primero marionetas en clase, luego las maestras nos vestíamos y rentábamos un teatro y hacíamos la primera obra, y ahora lo quiero en mi casa, y entonces como que empieza todo muy adentro, y lo que nos damos cuenta es que este entretenimiento o pensar de los niños como niños que al exponerlos al teatro, al cine, a la música, bien hecha de calidad, porque una cosa que siempre me rehusé era usar el tecladito y la voz más baja. Buscábamos de veras quien pudiera igualar sonidos lo más naturales, las mejores voces, que tuviera un trasfondo muy lúdico, muy pedagógico, porque estamos educando la parte más valiosa de nuestra sociedad, donde son esponjitas, y Claro. quería buena calidad. Entonces creo que eso es lo que nos posiciona en el mercado como un producto de entretenimiento que tiene muchísima investigación atrás para poderlo hacer viable y que enriquezca la vida de los niños. Qué increíble. Sí, tengo pegadas varias canciones. Yo te quiero platicar una anécdota, porque me dijiste, una anécdota, Esther. Algún día después de un show que habíamos hecho las maestras, estábamos tan emocionadas porque estamos inaugurando un cassette, un disco y el show, y entonces estamos como así, dijimos, vamos a regalarlo a alguien con necesidades especiales. Entonces nos fuimos al DIF, o sea, empezamos como a hacer el show, y de repente me suena el teléfono y me hablan del Teletón. Soy la doctora, bla, 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 y dirijo todo el departamento de lenguaje. Y queremos hacerles una invitación. Y dijimos, wow, show en el Teletón, eso está padrísimo. Y dijimos, claro que sí, se vete cualquier día que quieras, yo siempre aquí estoy. Y alguna festividad judía que no trabajábamos, nos fuimos al Teletón y pregunto por ella sin haberla hablado antes. Y me dice, ven, te quiero enseñar algo. Y en el Teletón tenían ideogramas, que son como partes de palabras, pero está el solecito, sol redondito, un círculo, y las canciones de Trepsi hechas en ideogramas con niños realmente con dificultades muy severas en su desarrollo. Y me decía, es que tengo la musicoteca más grande de Latinoamérica, pero con ninguna logro hacer lo que tus canciones hacen con los niños. Tus niños cantan antes de hablar. Y cuando yo veía a estos chiquitos muy mal cantando y siguiendo las tonadas, dices, llegas mucho más allá de donde uno piensa que llega. Yo dije Japón, sí, pero para mí ese evento en el Teletón marca mi vida en decir, necesitamos hacer mucho más de esto. ¡Wow! Qué increíble historia. Y sí, soy testigo de muchos sobrinos, primos, todos a mi alrededor, que por más que
traigan otras canciones, otros personajes, el más arraigado y el más pegajoso y el más claro en enseñar los sonidos de la granja, los colores, el sol, las estaciones, definitivamente son las canciones de Trepsi. Entonces, sí. La verdad es que felicidades. Y siempre muy atenta al detalle, Esther. Creo que es básico también de cualquier emprendedor. Tengo la imagen que me platicaba también tu hija de tú dibujando el primer muñequito de Trepsi en tu mesa de coser, con ella jugando abajo, cosiendo al primer muñequito de Trepsi que se convirtió en un ícono. ¿Cómo proteges a ese ícono de Trepsi que siga representando esa esencia que tú le has inyectado toda la trayectoria de Trepsi, que en donde lo vean, en Japón, en el Teletón, en México, en casas de diferentes lugares? ¿Cómo proteges que siga dando la esencia y la imagen de la marca que tú quieres que dé? Fue muy bien hecho, fue muy bien seleccionado y cuidamos, sí, como tú dijiste, los detalles. Es muy dulce, es una carita muy dulce y llega muy bien al corazón. Y al ser un payaso, no es niño, no es niña, todos nos podemos identificar. Entonces, creo que yo siempre pensé que es la clase lo que le da vida, ¿no? Porque en nuestras clases es el personaje que se convierte en un niño para que la mamá imite movimientos, imite cosas. Pero los niños lo abrazan y lo contienen con un objeto de transición maravilloso que muchas veces ni siquiera nos conocen por clase. Transfonda por lo que implica la selección de este personaje. Creo que eso es lo que cuido, y mantengo siempre, porque sí ha cambiado a lo largo de tantos años, pero siempre busco la esencia de los colores, los ojitos, la sonrisa. O sea, hay ciertos elementos que sé que son muy valiosos en la identidad de un niño para poderse conectar, y eso es lo que conservo. Empezaste tu emprendimiento cuando apenas nació tu primer hija. ¿Cómo viviste esa dualidad entre ser mamá, ser mujer de emprendedora y esa dualidad? ¿Hubo cosas a las que renunciar? ¿Cómo viviste esa dualidad, ese equilibrio que creo que no existe? No existe, es muy difícil ser mamá y trabajar. Una de las cosas que tengo que decir es que al ser biólogo marino, mi marido sí tenía chance de apoyarme, porque iba como investigador al UNAM y yo mi trabajo sobre todo no era tiempo completo. Entonces podíamos distribuirnos y yo abrí los grupos donde yo podía y contratar gente donde yo no podía. Entonces con eso pudimos balancearnos. Sobre todo con mi segunda hija, que ya estaba Trepsi muy grande y ella naciendo, fue un paro difícil, tengo que decirlo. Entonces sí pedí ayuda a una de mis hermanas, que tenía un niño más o menos de la misma edad, vivía cerca y me apoyaba. Curiosamente, sí, también tuve que llevarle a una guardería antes de tiempo. Y para mi dolor no era como mi apuesta, mi mejor apuesta en la vida, pero sí elegí bien. Era una guardería con una mujer muy cálida, eran muy pocos niños y había un gran equipo de adultos estimulando y ayudando. Entonces, sabía yo que de esas horas que se iba, también dormía un buen rato y entonces para mí me quitaba mucho pesar, porque siempre esa parte de la culpa y la duda, y si mejor apuesta en mi vida, que yo se los digo a mis hijos, son mis hijos. Yo hoy día tengo una mañana con mi nieta de 2 años y medio y no la cambio por trabajar. Es mi mañana y ella está todavía a su edad como recibiendo esta parte de la abuela, de la estimulación y la vivencia de Trepsi, y miro todos los cambios potenciales de lo que promulgo. Entonces digo, me parece maravilloso. Entonces, bueno, mi hija creció, sí veo esos hoyos en su vida. Es decir, mami, me hiciste falta, pero también uno llena con calidad. Claro. Entonces, esa parte cuando uno tiene que trabajar y puede equilibrar y puede darse en la vida, esa proyección donde yo tenía una idea. Si algo quiero, no es mostrarle a mi hija que tengo culpa, porque siento que los niños lo perciben. Tengo la seguridad de que lo que estoy haciendo es por ti y es por todos. Somos un equipo. Sí. Y el tiempo que estoy contigo con todo mi ser.
que eso es lo que hoy hago con mi nieta, lo que hice con ella, y tengo muy buenos momentos de estar en calidad con la gente. Y como soy muy juguetona, se me ocurren grandes cosas y Me divertidas y imagino. nos las pasamos muy bien. Entonces creo que esa es una parte de aprender a equilibrar la vida y priorizar. Claramente, y hablabas de algo muy importante que es lo que también a mí me mantiene sin culpas, es que somos un ejemplo también para Somos las un ejemplo. próximas generaciones, y no nada más para nuestros hijos, sino para las próximas generaciones de personas que están creciendo en nuestra comunidad. Y la realidad tenemos que entender, Vicky, que muchas veces estamos todo el día sin estar. De acuerdo. Es esa parte que tú ya sabes lo que estás dejando por entregar. Y el tiempo que estás sí hay que estimular, porque sí creo que la estimulación hace grandes diferencias en la niñez. 100%. Trepsi vive en parte de tu casa, buscas este balance. ¿Cómo viven Trepsi? ¿Cómo viven Trepsi tus hijos? ¿Cómo vive Trepsi tu esposo? Para que en un futuro se convierta en un equipo familiar, seguir impulsando Trepsi. Creo que tú lo dijiste bien, porque uno predica con el ejemplo. Curiosamente, mis hijas crecen y hablan con una de mis cuñadas y le dicen, oye, tía, no sé qué va a pasar con Trepsi, porque yo no voy a hacer lo de mi mamá. Y una estudia comunicación, la otra estudia diseño industrial. Y dicen, nosotras no nos metemos a Trepsi, pero desde chiquitas trabajaban, me acompañaban, me ayudaban a pintar, a recortar, a hacer todo lo que hacemos, porque hacemos mucho trabajo de reciclado. Entonces, como que lo vivieron. Y pues ambas crecen y hacen una segunda carrera para integrarse a Trepsi y ser parte de esto. Pero yo creo que no es una imposición, es una parte que tú lo dijiste, ese ejemplo, es contagiar con la alegría y motivación de vida. Y entonces eso hace que sean parte de mi equipo. Tanto mi marido, que termina dejando parte de la biología para apoyarse en la parte administrativa cuando Trepsi lo requirió, y pues hace parte de la convivencia familiar. Sí tratamos de decir, hoy no es trabajo, es tiempo de familia, porque Claro. si no se convierte en una dinámica en donde todo el tiempo es lo mismo. Entonces sí nos damos esos espacios en donde no contaminamos y vamos al teatro juntos y las películas y nos encanta leer y entonces compartimos mucho más allá que solamente un trabajo. Claro. Y ante todas estas nuevas ideas que vienen, nuevas propuestas de tu hija que estudió comunicación, de empezar a hacer las fiestas, la parte de hacerlo más grande de tu esposo, de la parte de expandir lo que es Trepsi, ¿cómo reacciona esta Esther que quizás tenía una idea de tener a 5 alumnos en su casa? ¿Qué quiere proteger? ¿Qué sabe que Trepsi sin eso no va a sobrevivir? ¿O eso que me están proponiendo no puede cambiar? ¿Cuáles son estos inamovibles que hacen que Trepsi haya perdurado con su esencia por más de 40 años? Yo no lo veo como un comercio, yo lo veo que mi principal objetivo es llegarle a niños y a papás. O sea, si yo estoy educando y si cubro mi objetivo, no voy a hacer nada por ganar un peso más. Claro. Eso lo tengo yo muy claro y entonces mis inamovibles es que sí sé que vivimos de eso, sí sé que es una parte emprendedora en donde se combina la parte administrativa, que agradezco a mi marido, valoro todos sus inputs porque él es el que quiere crecer, pero yo la escuela la mantengo con la misma línea. Entonces cuido mucho a mis colaboradores, cuido mucho a mis maestras, me sigo yo preparando todos los días y soy una gran estudiosa de lo que hay nuevo y lo comparto y ahora existe tal teoría y hoy yo era un terapeuta y chéquense por qué está pasando esto. Cuestiono mucho a mis maestras para seguir investigando y crecer. Entonces nos mantenemos siempre a la punta de lo que hay hoy para trasladarlo a los papás y a los niños. Porque los niños necesitan cosas, no es de que haya cambiado tanto, pero los que necesitan mucha información son los padres. Claro. Entonces, balanceo mucho nuestro enfoque hacia los niños y mantenernos siempre con cosas muy accesibles y sencillas y mucha información a los padres para unir toda esta manzana, decir, necesitamos la fruta completa, Claro. porque si no, no funciona. Entonces, esos son mis inamovibles, la escuela. Lo que pasa allá afuera, si es de calidad, si está bien hecho, yo ahí voy a estar. Y sí soy muy nerd, o sea, como otra anécdota, ¿no? Grabando, no me recuerdo si fue el segundo o tercer disco, que nos unimos con un
hombre muy talentoso y creativo musicalmente, pero para hacer el trabajo como buen artista, o sea, yo le llevaba las letras de mis canciones, lo que yo quería más o menos, y él me las transformaba y trabajábamos juntos. Hubo noches que no llegaba a mi casa yo a dormir, me quedaba toda la noche diciéndole, te falta terminarlo, porque si yo me salía, lo archivaba. O sea, son cosas que tienes que hacer para cuidar la calidad, porque o me entregaba cosas que no me gustaban y soy muy perfeccionista. Sí. O sea, tengo estándares un poco altos de lo que quiero, pero ese es el resultado de lo que reciben los niños y los papás. Claro. Para seguir siendo relevantes después de 40 años, así como tropicalizaste un producto que existía en Estados Unidos a las necesidades de México, me imagino que la infancia y tu cliente de hace 40 años es muy diferente al cliente de hoy en día. ¿De qué formas te has tenido que adaptar y qué retos has tenido para poder lograrlo? Pues creo que más que adaptarme, yo vengo creciendo con ellos, porque soy parte del mismo ecosistema en donde vamos creciendo todos juntos. Creo que eso es como esa parte de investigación y contactos y tener cosas novedosas, eso me ayuda muchísimo. Creo que dentro de los retos es esta parte en donde felizmente puedo decir soy modelo para muchos centros y hay mucha competencia y hay mucha calidad y no calidad. Creo que eso es un reto porque obviamente tienes que siempre estar un paso más adelante para decir tengo un diferenciador de valor que el otro no tiene. Y eso creo que lo he conservado muy bien. Y hoy un poco de las cosas que me preocupan como reto es la cantidad de información que tienen los padres en las redes en donde dices, espérame tantito, ¿quién lo está hablando? ¿Por qué lo crees? ¿Qué es lo que te sucede? Esa parte hay mucho ruido porque hay que reeducar lo que parece una moda y que no tiene ningún fundamento. Como, no sé, un ejemplo, ¿no? Lenguaje, niños 1 año y medio yendo a terapia de lenguaje. ¿Por? Si el niño entiende, si el niño sigue instrucciones, si el niño hace gestos y sonidos y está... Hay muchas cosas que ver más que el número de palabras que digo. Claro. Claro. Entonces, como que todo ese movimiento en donde la mamá vive muy ansiosa y muy rápida, tengo que ayudarles a respirar y decir, ¿qué estás esperando? Y retomar esas herramientas para llegarlos a esperar el tiempo óptimo. Entonces les digo, mami, hoy en Estados Unidos la moda es, más bien, la investigación es, niños menores de 3 años, los papás tienen que ir a terapia para saber cómo estimular, y no es el niño. Es ese balance que tenemos con las redes, en donde tenemos que darles, pues, ese lugar, porque son muy valiosas, y sé que los papás lo necesitamos, porque es una ardua tarea ser papás, estamos muy solos, y como nunca están buscando información y ser mejores, nada más hay que aprender a ser un poquito selectivos. Entonces, balance. Hablamos de cómo ha evolucionado Trepsi a ser una empresa de entretenimiento y me encantó esto que platicábamos antes de que llegues, ¿no? Cada aniversario tienen la tradición de hacer un regalo para los niños. Comenzaron con un cancionario que los niños dibujaban, pintaban, pero esto, las mamás estaban felices, pero no se sabían los ritmos de las canciones, por lo que pasaron a tener un cassette y hoy el regalo de 40 aniversarios o el concurso de 40 aniversarios fue diseñar el nuevo logotipo de Trepsi, en donde ya ves no nada más pinturas a mano, sino una generación que está involucrada en el mundo digital. Comenzaste con desarrollo infantil, una teoría muy arraigada hoy en día a poco pantallas. ¿Cómo balanceas esta parte de que Trepsi sea tan exitoso en la pantalla y en el mundo digital, manteniendo siempre los valores de cuidando los efectos que pueda llegar a tener en los niños? Qué buena pregunta. Es que las pantallas es lo de hoy. O sea, yo veo a las mamás y el teléfono es su extensión de la mano. Entonces sé que a los niños les va a traer. El uso de las pantallas de forma inteligente es una herramienta educativa muy importante. Entonces, una de las cosas que nosotros cuidamos cuando los niños ven pantallas es que no sean
esos sacos de papas. Entonces, realmente en nuestros videos, los niños se paran a bailar, cantan, anticipan, les hacemos preguntas y qué sigue. Entonces, sobre todo esta parte, porque tuvimos una historia muy bonita de un papá de Trepsi que curiosamente es productor de videos, Anime Studios, y nos invita a hacer una colaboración en donde ellos quisieran sacar a Trepsi en caricaturas. Entonces, esto se hace también muy viral, muy valioso, y mi único enfoque es decir, yo sí quiero tener un niño en la pantalla, es una pantalla inteligente que le va a preguntar, ¿y qué va a comer el conejo? ¿Una carne? ¿Una zanahoria? Entonces, toda esta parte donde el niño tiene que pensar, tiene que resolver, tiene que interactuar, y qué canción va a seguir, y que el niño se ponga sus orejitas. Claro. Obviamente me está haciendo esta estructura en donde la pantalla realmente se hace una herramienta en donde interactúas. Y con todo esto de inteligencia artificial, cada vez más tenemos que saber cómo interactuar, qué órdenes dar, qué va a seguir, para poder tener lo mejor de este mundo. Porque si igual yo como adulto me siento a ver películas y series, obviamente esto es el input que tengo. Pero si esto se hace algo mucho más de discutir la película, de hablar de la serie, estás ampliando tu mundo. Eso es lo que trato de crear con la imagen en los niños. Soy consciente de que las imágenes pudieran ser la niñera de los niños mientras los papás comen. Y yo les pido, por favor, úsenlas inteligentemente. No es una niñera, es una herramienta para interactuar en familia. Claro, claro. Que además también te da 2 minutos para descansar. No duran más de 25 minutos. Sí. O sea, están pensados en tiempos. No quiero que estén 100 veces reproduciéndose. Es corto, preciso, es un periodo de atención de los niños, lo que quiero yo llegar. Ante todos estos cambios a los que te has tenido que adaptar y enfrentar en estos 40 años, ¿hay algún no que hayas dicho porque no va arraigado a los valores de la marca o de Trepsi? Sí, fue una historia que a mí me costó un poco de trabajo porque Trepsi se hace franquicia. Hacemos todo el estudio de franquicia, nos institucionalizamos, tenemos todo de veras bastante muy bien armado. Pero mi no viene cuando empiezo a ver inversionistas de dinero que no tienen nada de principios psicológicos, pedagógicos. Entonces ahí cerré muchas puertas. Y curiosamente cuando la gente llegaba con esta parte de tengo la información pero no me alcanza, era un desbalance. Entonces eso ha sido un no en mi vida. Soy muy cuidadosa. Sí tenemos una franquicia en Zona Esmeralda, que admiro cómo la llevan, pero es una chica que trabajó muchos años conmigo y sabía hacia dónde queremos llegar. Siento que la educación sí pudiera ser franquiciable, pero el segmento de los primeros años de vida, en la visión integral que tiene Trepsi, porque sí tenemos información en neurodesarrollo, integración sensorial, floor time. O sea, tenemos como muchas estrategias para ver al niño de veras 360 grados. Y cuando nosotros tenemos esta input para el niño, pues tenemos un programa muy completo que no nada más es venir a jugar con el niño. Y entonces ahí es donde es uno, para mí, no negociable. Tienes que saber mucho para tener la posibilidad de tener un espacio. Claro, y aquí retomas con esta parte de que para ti no es negocio, es una vocación de atender tanto a los papás como a la infancia. Y cuando tienes tan clara tu misión, creo que ahí difícilmente hay esos Tengo huecos. Un proyecto que cubre esa necesidad y sí lo tengo que mencionar, ¿no? Espero sí poder soltar un poco más. Doy muchas clases, amo mi trabajo en el piso, pero también amo mi trabajo con los adultos. Entonces, tengo un proyecto a corto plazo que espero lo pueda consolidar muy pronto. Es de hacer escuela de estimulación temprana para adultos que de veras se quieran entrenar 360 grados. O sea, no es un cursito en donde aprendo a cantar, como quizás Lilian te dijo. Llegó una señora y dijo, yo ya me aprendí el manual de estimulación temprana y todos los tapetes tienen que ser verdes y tienen que tenerla. Y yo cuando vivía ahí, yo decía, esta es una sobrecarga de estímulos. Por favor, me urge quitar el tapete verde y poner algo gris y plano. O sea, obviamente sabían mis aciertos y mis desventajas, pero es como
sí informar. Tengo muchas ganas de hacer escuela de estimulación temprana bien fundamentada. Pues felicidades, que Gracias. sigues pensando a futuro y en públicos que quizás no has cubierto hoy en día. Y creo Sí. que esa es la clave del éxito, que las marcas perduren. Siempre ver dónde sigue existiendo una necesidad que no has cubierto, que tu mismo negocio, que tu mismo centro te lo va enseñando a lo largo de la historia. Pero pues dicen que los emprendedores siempre tienen que tener el Wi-Fi prendido y esa es la parte de estar atento a estas nuevas necesidades. Totalmente. Para poder evolucionar y estar al tanto de las nuevas tendencias que están existiendo Sí. hoy en la vida y en el mundo. Sí. Si tuvieras que volver a empezar Trepsi hoy, ¿qué harías diferente? Híjoles. Es una pregunta muy difícil, Vicky, porque la realidad, lo que hago hoy es lo que quiero hacer hoy. Entonces, Increíble. no sé si he venido cambiando muchas cosas a lo largo del tiempo. Quizás hoy día adaptaría un poco más los espacios, un poco más modernos, pero creo que esa es una parte en donde algún momento vamos a poder remodelar. Pero fuera de eso, creo que el contenido del programa, las maestras que tenemos, la forma en que se están, me siento muy contenta, porque los cambios que hemos tenido hoy se han venido matizando a lo largo de las necesidades de los niños y de los padres. Y por ahí aprendemos de los niños y de ellos todos los días. O sea, decimos que yo soy la maestra, pero me maravillo cuando observo un niño enseñarme cosas, una mamá que me pregunta y me dice, oye, aprendí tal de tal cosa, y para mí es así como, quiero saber más, quiero saber más. Entonces hacemos una sinergia de crecimiento constante. Qué orgullo que lo tengas tan claro, qué orgullo que puedas decir que Trepsi ha sido un acierto en su inicio y con la capacidad de adaptarse ha llegado a estar en donde está. Qué padre. Es que por ahí dicen que el que no cambia y se actualiza se muere, ¿no? Trepsi es como es dialéctico, todo el tiempo estamos adaptándonos a lo que se está haciendo, aunque tenemos, por ahí alguna vez me decía justo alguien de Catalyst, Esther, pero es que es el mismo programa a lo largo de la vida, pero es muy chistoso, porque la mamá que llegó otra vez a ver los colores en Trepsi, no me tocó con mi otro hijo, ¿por qué? Sí te tocó, pero cambiamos cosas. Sí. O sea, también nosotros no es un trabajo que durante 40 años he hecho lo mismo, sería muy aburrido para mí. Entonces, esa parte de motivación que me da y de seguir creando y de seguir investigando, pues te da una nueva realidad cada clase, cada día, cada proyecto. Y esa curiosidad y ganas de superarte es lo que te llevaron otra vez a acercarte a Catalyst, a una aceleradora de negocios que tenemos, a poder ayudarte a crecer tu negocio cuando tu negocio quizás para muchos emprendedores hubiera sido suficiente. Tú no te quedas conforme con eso que ya tienes, buscas más y buscas ayuda, que esa es una parte muy importante para todos los emprendedores. Totalmente, gracias. Pues yo también fui niña Trepsi, me acuerdo todavía fotos que me enseña mi mamá de mi primera vez que la granjita, con los juegos con los que jugaba, cuál era mi canción favorita. Y creo que hay algo muy especial de una marca que conecta con la nostalgia a través de generaciones. ¿Cómo le haces para conectar con el mismo lenguaje, con las mismas canciones a generaciones tan distintas hoy en día y seguir conectando con ellas? Es que es un lenguaje muy sensorial y como es a través del juego y de la pertenencia, creas una tribu, creas una comunidad que te ayuda a traspasar esos años tan difíciles de la vida de tus pequeños. Entonces creas como que este 360 en donde te unes porque te contienen, porque te saca una sonrisa, porque te ayuda a crecer con esto. Y hay una anécdota muy bonita. Estaba en algún día en algún lugar y se me acercó una señora y dice, fíjate que me dijo mi hija, siento algo muy lindo por esa señora, mami. ¿Quién es? Siento que la conozco de toda la vida y me vibra rico. Y la mamá dijo, tienes que escuchar esto. Obviamente la niña de 30 años me vio cuando tenía 2 años, pero hay una unión a nivel de vínculo emocional, de un apego emocional que le traía recuerdos. Wow. Es que trabajamos en las primeras huellas de veras emocionales de los niños y como entra a través del juego y las sensaciones,
la canción, el olor, la textura, la mirada, todo se une y entonces te quedas en una memoria que queda ahí guardada, Vicky. Entonces es una parte donde llegan muchas abuelitas ahora, y tengo que decirlo, ¿no? Porque el chico que recibe los coches tiene trabajando conmigo cerca de 30 años. Entonces, señora, usted venía. Y entonces la secretaria lo saluda. Es gente que ha durado muchos años porque hacemos una tribu todos adentro. Somos una familia la gente que trabajamos en Trepsi. Entonces, como que desde que, no puedo creerlo, sigue estando aquí, Iris, sigo estando aquí. Entonces, cuando entran, es como que esta sensación, me dice, Esther, es un déjà vu. Sé que es diferente, porque hay un lenguaje diferente, pero me trae muchos recuerdos muy similares, el paracaídas, la burbuja, aunque la burbuja ahora es una maquinita, o la atrapo con la lengua, y hace 20 años no se me había ocurrido atraparla con la lengua, pero va transformándose en donde te habla un mismo lenguaje. Claro. Me recuerda tu respuesta mucho a un mercadólogo que se llama Martin Lindstrom, que habla de la importancia de que una marca viva a través de todos los sentidos. Y creo que Trepsi lo logra. Trepsi lo logra a través de lo visual, Trepsi lo logra a través de los sonidos, Trepsi lo logra a través del tacto, del olor. Y creo que eso también ha hecho que Trepsi sea una marca memorable a través de los años. Otra parte que me encantaría rescatar es la importancia de una marca que genera comunidad, que creo que es parte de por qué la gente regresa a Trepsi. La importancia de tener pares que estén en la misma etapa que tú estás, tener personas que te escuchen, personas que te enseñen y que te ayuden a transitar la etapa de vida en la que estás. Y creo que hay una similitud muy padre entre Trepsi y Catalyst en ese sentido, ¿no? Finalmente, Trepsi junta a padres que están viviendo cierta etapa de la vida de sus hijos, tratándoles de dotar de todos los consejos y las mejores prácticas de estimulación temprana que puedan encontrar. Y Catalyst, que busca formar una comunidad de emprendedores que también puedan aportarse y recibir conocimiento de mentores, pero también aportarse conocimiento los unos de los otros, de experiencias ya vividas, que creo que es algo muy valioso. Y qué bonita semejanza hiciste porque ambos estamos gestando algo nuevo. Claro. O sea, nos estamos inaugurando como padres o como empresarios y siempre necesitamos ese apoyo de la comunidad. Sí. ¿Sí? Vemos que Trepsi se ha impulsado a través de los años y su máximo motor ha sido tú, ha sido tu esencia. ¿Cómo vuelves, cómo puedes replicar esta esencia que hace que Trepsi tenga tanta calidad, tanto control en todo lo que haces? ¿Cómo lo replicas y cómo le enseñas tú a las otras personas que dan clase y que se sientan en el tapete de Trepsi a poder agarrar un poquito de tu esencia, que es lo que ha hecho que Trepsi perdure hasta hoy? Creo que una parte muy importante es la estructura que terminamos haciendo para poder ser franquiciables. Los programas son muy específicos, los manuales son muy claros, pero la realidad es que nadie vive un manual y yo soy la primera que lo rompe. Entonces llego y dice, tengo que cantar esto y luego el otro, y me muevo de acuerdo al grupo. Hay mucha capacitación atrás y empodero mucho a las maestras en que tu estilo es lo que te va a funcionar. No me trates de imitar a mí, porque pues ninguno somos moneditas y yo sé que tu estilo puede ser mucho más propio para cierto sector y otras van a jalar más conmigo. Sigue tu instinto. El principio es esto. Así se usa esto. ¿Qué se te ocurre ahora a ti hacer? Y entonces por ahí voy empoderando a las maestras y sí es un trabajo de soltar. Cuando uno es muy perfeccionista, uno trata de tener mucho control y yo pienso que el control no me lleva a ningún lado. ¿Qué se te antoja para enriquecer? ¿Qué aprendes de los niños? ¿Qué te deja una mamá? ¿Cómo te quieres conectar? Entonces sí tenemos nosotros nuestras juntas semanales en donde hacemos lluvias de ideas. Ok, aquí está escrito esto. ¿Qué más se nos ocurre? Okay. ¿O qué hiciste tú que te funcionó y qué no hiciste tú? ¿O qué hiciste tú que no funcionó? Entonces aprendemos mucho de lo que sí se da y no se da. Entonces creo que esta es parte de mi esencia, es cuestionar siempre el por qué lo haces. Claro. Y retomar el contacto con el niño y con la mamá o el papá, porque hoy afortunadamente son muchísimos los papás que vienen a clases y quieren saber un poco más de esto. ¿Cuáles son sus necesidades? Porque si te conectas con lo que ellos quieren y los escuchas,
la información te guía para dar un paso más adelante. Entonces, conoce bien tu materia y de ahí trabaja con ella. Claro. Creo que es un reto muy, muy importante tener la capacidad de franquiciar con éxito. ¿Cuál fue el mayor reto de comenzar con las franquicias? ¿Con qué reto te enfrentaste? El nivel de la gente, saber qué tanto sabe de los primeros años de vida, qué tanto juntan eso con el saber de lo que los papás necesitan. Es como dos fortalezas muy fuertes. Y estar presente, estar cerca de ellos siempre para escucharlos, retroalimentarlos, ver que sí, que no, observar. Observar me enriquece muchísimo, porque entonces te das cuenta lo que el otro cuando está ahí no se da cuenta. Entonces de afuera se ve siempre mucho mayor panorama. Claro. Entonces eso nos enriquece mucho. Te has vuelto una líder, no solamente para los padres de familia que toman tu conocimiento como verdad porque tienes un tesoro de conocimiento de muchos años, sino también para tus maestras y ahora para los franquiciatarios. ¿Cuáles son las 3 cualidades que tienes como líder que crees que funcionan para poder influir en los demás? Pienso que tengo una gran escucha. Soy muy autocrítica, entonces me detengo mucho y decir, tengo que esperar por qué lo hacen ellos. Me gusta preguntar, soy muy curiosa y siempre pienso en si lo hubieras hecho diferente, ¿qué hubieras hecho? Entonces pienso que un líder tiene que tener la característica de saber y de poder guiar a través de los recursos que el otro tiene. Entonces creo que es una combinación en donde te conectas realmente con la esencia del otro para sacar su mejor versión. Me encanta, qué padre. Cambiando un poquito de tema, tenemos muchas empresas en Catalyst que son parejas emprendiendo. ¿Cómo fue para ti emprender con tu esposo? Oye, es todo ¿Qué un retos? reto, es todo un reto. La empresa familiar termina siendo un reto. Una de las cosas que a mí personalmente me tocó vivir es recibir el apoyo de mi marido de externo. Él creyó siempre muchísimo en mí y me apoyó en todo, pero cuando él se mete a Trepsi, es como 2 estilos muy diferentes y el que él se sintiera valioso en el lugar que ocupaba toma todo un reto, porque la cara externa soy yo. Sí. Muy poca gente sabe el gran valor de mi marido atrás de la puerta, revisando pesos y centavos y haciendo que todo funcione y que todo pueda crecer bien, como cualquier administrador lo tiene que hacer. Entonces, es un trabajo solitario que de repente dolía en la pareja, de repente dolía en las relaciones. Entonces, no fue fácil, pero real. Yo sé que para que él hoy brille en lo que él está haciendo, porque está emprendiendo en algo nuevo que me fascina, que está haciendo viajes con ballenas y como biólogo, yo lo apoyo siempre. Y entonces, de una u otra forma, sabemos que nuestro apoyo incondicional está ahí. Y yo sé que lo que yo hago atrás de los diseños de ballenas y de todo lo que hay, no va a ser visto. Y entonces es una parte de poder respetar el trabajo del otro y decir, no sabes cuánto te agradezco lo que tú me has apoyado. Y no es en una palabra, son hechos de validación en todo su trabajo. Y qué bueno que estás aquí, porque a mí nunca se me hubiera ocurrido eso. Y qué bueno que estás aquí, porque él es el motor de que Trepsi está afuera. Y si estoy en Instagram, o si estoy en YouTube, o si estoy en Anima, es porque él quiere. Sí. Y yo estoy atrás caminando con él, aunque el aplauso me lo llevo yo. Es un poco respeto y saber que somos equipo. Hacer equipo, sí. Hacer Creo equipo. que rescato esa parte de hacer equipo, tanto dentro del negocio como dentro de la casa. Totalmente, ¿no? Totalmente. Ya, pues muy bien. ¿Qué viene de Trepsi de aquí adelante? Hoy están cumpliendo 40 años llenos de éxitos, llenos de cambios, llenos de transiciones, con muchísimo reconocimiento, pero también en un mundo también muy competido, tanto en el área de centros de estimulación temprana como en el área de entretenimiento. ¿Qué planes hay para Trepsi a futuro? Pues seguir estando con esta sensibilidad en la mente de la gente
seguiremos conectando, vamos a sacar música nueva. Esperamos que este próximo año también pueda sacar una obra nueva, que nos alcance nada más para poder emprender con eso. Y una de las cosas que quiero hacer este año es esta parte de educar más, de tanto a padres como a gente que quiere entrenarse. Va por ahí y hablando de esto es un poco entrenar para yo ceder un poco más el camino a gente más joven y que las vean mejores que Esther. Creo que cuando uno es líder en el campo y la gente está tan familiarizada conmigo, me busca a mí no porque yo sea la mejor, es porque es lo que ha sonado. Y quiero empoderar este año para poder soltar un poco más y empoderar a todo mi equipo, que es valiosísimo y preciosísimo. Entonces, creo que seguiremos con gente más fresca que yo dentro del mercado y yo seguiré como pues una lucecita al final del camino que tiene una información que puedo iluminar para que todos la conozcan. Ese es un poco mi objetivo para los siguientes años. Dices un poco de información. Yo creo que eres un baúl lleno de historias y de información que quizás, y lo que tú veías como un aprendizaje hace 40 años, apenas se volvió tendencia hace 10, ¿no? Como probablemente el masaje infantil en el que tú fuiste pionera y se volvió de moda hace unos aproximadamente 10 años, pero tú ya lo tenías dentro. Entonces creo que todo el conocimiento que tienes aporta muchísimo valor a toda esta trayectoria y trascendencia. Y pues felicidades, porque antes de venir a grabar el podcast estaba dando terapias, dando clases, sentada en el tapete, y sigue siendo Esther quien impulsa a Trepsi a salir adelante y a seguir creando y a seguir transformando vidas de pequeños, tanto en los salones de clase, en el tapete, como en televisión, en teatro y en diferentes plataformas. Así que, Esther, muchísimas felicidades por todo lo logrado, muchísimas felicidades por Trepsi. Creo que se queda como un ejemplo, no nada más de un espacio de estimulación temprana, sino de una marca que ha logrado quedarse en el corazón de las familias, no solo de la comunidad, de las familias de México, con un reconocimiento impresionante, un cachito de infancia en las familias. Muchas gracias. Si puedo hacer eso en la vida, creo que cumplí mi misión. Y bueno, sí soy muy inquieta, entonces seguiremos chambeando. Y aquí nos estaremos viendo en Gracias, Catalyst. Gracias, Catalyst. Gracias, Vicky. Gracias por este espacio. Gracias a todos por estar